buenas. Pongámonos cómodos. Hoy quiero ponerme un poco nostálgico. Seguro a muchos de ustedes les ha pasado. Abren el Pro Evolution Soccer en la computadora, le meten su parche con la gloriosa Liga MX y se sienten directores técnicos. El juego te da el poder absoluto. Podrías hacer cualquier locura y una que otra blasfemia. Poner a Cristiano en el Arsenal, a Gerrard en el United y a Messi en el Madrid. Pero aceptémoslo, los que le tenemos un cariño añejo al fútbol mexicano no íbamos por el camino fácil. Lo que yo siempre hacía era la cosa más simple del mundo, mi propia versión de los Galácticos para Cruz Azul. Un combinado de jugadores históricos que mejor le sirvieron a esta institución. Vaya, jugadores de culto. Por lo general, son tipos que no alcanzan la fama masiva ni el reconocimiento del aficionado promedio, pero que conquistaron el amor eterno de los verdaderos hinchas que estuvieron en las buenas y en las malas, o los que sabemos que eran mejores, o bastante más limitados, de lo que la narrativa popular nos ha querido vender. Y Cruz Azul, al ser un club que ha vivido en un equilibrio casi perfecto entre la gloria y el ridículo, tiene un catálogo exquisito para esto. Y vamos a empezar por la portería, y qué mejor que inaugurar la mística que poner al señor Jorge Campos. El Brody fue a la Noria, prácticamente a echar cotorreo al vestidor del título del 97, cobrar su sueldo y sonreír. Es decir, exactamente la misma agenda de trabajo que tiene hoy en día en TV Azteca. Jugó un partido y medio, uno de titular contra el América en el azul, atajando, y otro entrando de cambio en la final de ida contra el León como delantero. Hay registro, hay fotos, hay 100 minutos oficiales acumulados y hay un jersey naranja marca Nike con el número 9 en la espalda que avala mi argumento. ¿Se le puede considerar oculto? Por supuesto. Es ese dato trivioso que solo el aficionado que realmente escarba la historia del club conoce. Pasemos a la línea defensiva, 4 al fondo, clásico. De lateral izquierdo, el debate natural te pone a elegir entre Adrián Aldrete y Lupillo Castañeda, los laterales indiscutibles de la octava y de la novena estrella respectivamente. Lupe se caracterizó por ser un tipo de 8 pulmones, un aguerrido que no tenía el menor empacho en poner la pierna, la cara o el tórax para que el rival saliera volando. Aldrete por su parte tenía un guante en la zurda, un centro raso o a media altura era gol, o pedía que solamente el delantero empujara el pie. Pero vamos a elegir a Aldrete porque a mí fue el que más me tocó, aunque el verdadero arte está en la central. La saga va a ser una dupla que aplique la máxima de ley. O pasa el balón o pasa el jugador, pero nunca los dos juntos. La mezcla perfecta es entre el defensa tronco pero entregado y la que tiene la clase internacional. En este caso va a ser Amaranto Perea y Wiki. Detengámonos un momento para explicar mis argumentos. Por un lado tienes a Amaranto Perea. El tipo venía del Atlético de Madrid y de Boca Juniors. En España era de los únicos con la zancada suficiente para apretarle el paso a Messi y a Cristiano Ronaldo en el mano a mano. Llegó a México y cuando le tocó marcar al Chucho Benítez en su prime, atestiguamos el fenómeno de la fuerza inamovible chocando contra la más imparable, un central técnico, tiempista y con una muralla pulcra. Y al lado de un tipo con categoría europea tenemos a Wiki. A Wiki como jugador se le catalogó como un jugador limitado o malito. La famosa muertiña, aquella mano acostada en el área contra el Morelia que sorprendentemente nadie vio, lo inmortalizó en el formato del meme antes de que existieran los memes. Pero analicemos los hechos fríos quitando el tono burlón. Wiki fue un central que, sin ser virtuoso, era absolutamente cumplidor. ¿Recuerdan esa barrida milimétrica sobre la línea de banda que armó la contra del Jimmy Lozano justo en el partido donde Chuy Corona pierde la cabeza y le suelta un cabezazo al preparador físico de Morelia? Sí, Wiki no solo salvaba jugadas imposibles a base de su cuerpo, sino que llegó a ser el capitán de la selección mexicana. Te detienes a verlo y dices, bueno, era malito, pero el apodo de Wikidios no nació únicamente de la ironía de internet. Nació de un tipo que complementaba cualquier carencia técnica dejando la piel en el césped. La combinación Perea-Wiki es la dualidad perfecta, la elegancia de la Champions al lado del potrero puro de la Liga Mexicana. Por la lateral derecha no hay una discusión táctica. Entre Chava Carmona, Israel López, Juan Escobar y el Jerry Flores, la cancha dicta que el puesto es de Salvador Carmona, destacando solamente el tema de cancha y dejando de lado lo que pasó en las Confederaciones. Carmona fue por años, y a día de hoy lo sigue siendo,
el lateral derecho más completo y dominante que dio este país. Difícilmente no tendremos un jugador de su talla. El medio campo es donde se reparte el tepache y donde nos ponemos el overol para chambear, como diría el perro Bermúdez. Como contención único, colocamos a José Alberto Hernández, el famoso Don Juan, parte fundamental de aquella generación dorada de la Libertadores del 2001, con nivel de selección, un tipo de época que le daba el equilibrio que jugaba al abordaje. Acompañándonos en la creación como centrocampistas, Gerardo Lugo Jr. y el Jimmy Lozano. A primera vista podrías preguntarme, ¿neta? ¿Lugo y el Jimmy en el 11 de culto? A ver, calma. Analicemos todo esto que te estoy presentando. Lugo Jr. tenía una clase individual superlativa. Le metió un hat-trick al Atlas en el Estadio Azul y te hacía un gol a los 30 segundos de ingresar de cambio en Conca Champions contra Pumas. Y lucía esa melena rubia que, a diferencia de su padre, sí venía de fábrica. Tenía ese cambio de ritmo que desarmaba bloques bajos, y eso se supo en sus mejores versiones que fueron en Morelia y en los Tigres. Y sobre el Jimmy, bueno, a la gente se le suele olvidar el pedazo de futbolista que era solo por los papelones que tuvo dirigiendo a la selección o al Pachuca. Pero el Jimmy fue figura de portada del videojuego del Mundial de 2006, a pesar de que no fue. Tenía una zurda privilegiada, cobro de tiro libre, tiro de esquina o centro al área era medio gol. El Jimmy hizo goleador al Tito Villa de la misma forma que Don Julio Zamora hizo goleador a Carlos Hermosillo en los 90. Les ponía la pelota y él solo tenía que empujarla. Como enganche en la posición de 10 clásico, César el Chelito Delgado. El mago de Rosario no necesita justificación. Ponlo donde quieras, dale la pelota y deja que derroche magia. El tipo gambeteaba en una baldosa y le devolvió la alegría a una tribuna golpeada. Si tú tienes más de 30 años, lo más probable es de que le vayas al Cruz Azul por culpa de un sujeto que vestía rayitos rubios. Y llegamos a la zona alta. Y aquí es donde la historia se pone fascinante, porque Cruz Azul ha tenido una colección de centros delanteros que va desde lo insólito hasta lo temible para los demás porteros. Como segunda punta es inamovible, Cristian el Chaco Jiménez. Chaco jugó con casi todos los delanteros de los que te voy a presentar. Entendía el juego como pocos, sabía cómo filtrar el pase. Sabía cuándo filtrar el pase, cuándo arrastrar la marca para dejarle el espacio al 9 o cuándo asumir la responsabilidad y tirar a puerta. Pero para acompañarlo como referente del área, el abanico de opciones roza lo surrealista. Primero que todo tenemos a Loco Abreu, campeón de goleo jugando una sola temporada. De los poquísimos clubes donde el tipo se sintió cómodo desde el día 1. Te podía meter 5 goles de cabeza en un partido y el sexto picártela de panenca con una frialdad desquitante. Luciano Figueroa. Lucho también estuvo 6 meses. Un torneo le bastó para destrozar la liga junto al tridente que armó con el Chelito y el Marcelo Delgado. El Tito Villa, el último 9 dominante, devorador del área. Llegó en 2009 de la Premier League y se comió la Liga MX completa ganando el título de goleo, alimentado justamente por la zurda del Jimmy y años posteriores por la visión del Chaco. Mariano Pavone, el tanque, un tipo pesado. De niño pensaba que él era Jesucristo, chocador. En el año 2013 se quedó a un solo gol de arrebatarle el título de goleo al Chucho Benítez. El Chuletita Orozco, la paradoja hecha futbolista. Podría fallar la oportunidad más clara y sin marca a puerta vacía un sábado por la tarde, pero si lo ponías a jugar con Champions a mitad de semana, te firmaba un hat-trick caminando. Máximo goleador histórico de ese torneo, y claro, en aquella final contra el Querétaro de Ronaldinho, se destapó metiendo 4 goles. Los números están ahí, te guste o no. Y así queda armado este panorama. Un equipo con la mística de Campos en el arco, la solvencia técnica de Aldrete y Carmona en las bandas, la extraña pero funcional mezcla de Amaranto Perea y Wiki en la central, la recuperación de Don Juan junto al talento de Lugo Jr. y la zurda quirúrgica del Jimmy, la fantasía del Chelito Delgado con el Chaco orquestando la delantera, con un 9 que ese va a ser tu decisión, con un banquillo integrado por la perseverancia pura de Yosgar, la polivalencia de la Vitola Gutiérrez, la clase de Marcelo el Chelo Delgado, Pedro Duana, Porfirio Jiménez y Octavio Mora, todos comandados desde el banquillo por la sabiduría del profe Enrique Mesa. Ahí están los datos, ahí está la mesa servida, ahora la pelota es para ti. Tienes la lista de delanteros enfrente tuya, Abreu, Figueroa, Villa, Pavone o el Chuletita. Dime tú en los comentarios, ¿a quién pones de 9 titular para cerrar este 11 de culto?
¿A quién mandas a la banca? O si no, preséntame tu propio 11. Todas las opciones son bienvenidas. Viendo la radiografía completa de este equipo, ¿todavía quieres defender que existe un club con una fauna más fascinante que el Cruz Azul? Te leo, y que la lucha sea. Big L, rest in peace.